a Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, esa misericordia en Adán y Eva fue o vino gracias a que venía de Dios. O sea, la misericordia parte de Dios y los seres humanos vivimos en esa misericordia de Dios. Así como Dios tuvo a Adán y a Eva por misericordia cuando ellos pecaron. Al quedar ellos separados de Dios, entonces ellos no podían volver a Dios. No había manera de regresar a Él por su situación. Entonces Dios tuvo ¿qué? Misericordia. O sea, que tuvo compasión por ellos para ayudarlos en la situación en la que estaban. Y la misericordia, hemos dicho que es bondad que tenemos por otra persona en esa condición. Y lo otro que decíamos era que era la gracia. ¿Recuerdan? Que la gracia no es misericordia. La misericordia es compasión por otro, mientras que la gracia es ¿qué? Un regalo, es un indulto, es un perdón que Dios le da al ser humano sin merecer. O sea, ¿cuántos de aquí hemos recibido la gracia de Dios? Todos nosotros. Y esa gracia, que fue en Génesis 3, versículos 20 y 21, se completó, se llevó a cabo cuando vino ¿quién? Jesús. Entonces, cuando Él va a la cruz, Juan que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús es la gracia de Dios hecha ¿qué? Carne. Y de esa manera entonces se cumplió lo que Dios había prometido. Pero en este versículo en especial dice en el versículo 3, Padre de misericordias, y hay una connotación ahí. ¿Qué dice ahí? Y Dios de toda consolación. ¿Qué es consolación, hermano? ¿Qué es? Viene de consuelo. ¿Usted ha consolado? ¿Usted ha consolado a alguien, verdad? Es un regalo para el ser humano. Solamente el ser humano consuela. ¿Sí? Igualmente, Dios también lo hizo. Es un atributo que viene de la personalidad de Dios. Y por eso hemos definido hoy el Padre Consolador o el Padre de toda consolación. Y etimológicamente la palabra consuelo viene de la palabra consolari, que se llama aliviar o calmar o animar o reanimar o reconfortar a alguien. Consolación. Amén. Gloria a Dios por eso, hermana. Y esa consolación entonces es aliviar, calmar, reafirmar o mejor reconfortar a alguien que está pasando una situación. Y bíblicamente significa quien viene al lado de otro para apoyarlo o fortalecer. Entonces se aplicó hoy ya esa palabra. Y en la Biblia hay muchos pasajes donde Dios habla sobre el consuelo que Dios tuvo con Israel. Se han leído en el Antiguo Testamento que Dios los consoló de muchas maneras. Entonces, hemos hablado de la misericordia que Dios tuvo con Adán y Eva. Hemos hablado de la gracia que Dios colocó en Adán y Eva, un favor inmerecido. Y ahora vamos a hablar de esta consolación. Porque ¿cómo fue que Dios nos consoló?
¿Usted ha sido consolado por Dios? ¿Ha tenido esa experiencia? Pero poco se habla de aquello. Más se ve o se aplica como en la vida cotidiana, pero no en la consolación con Dios. Y quiero que vaya a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Vamos a ver entonces que Dios, después de haber tenido misericordia de Adán y Eva, al haber ellos pecado, ahora Dios les da la gracia, sacrifica unos animales y hace un sacrificio a causa del pecado y coloca las pieles en Adán y Eva y los cubre con esas pieles, mostrando que la gracia de Dios, el favor inmerecido. Pero ahora se presenta algo. Adán y Eva han pecado. Dios ya los ha colocado en juicio. Y ahora ha venido la misericordia y también la gracia de Dios, la promesa de Génesis 3:15. Pero mire lo que sucede en el versículo 22. Después de que ya ellos están cubiertos con las pieles, donde ya han sido perdonados, más que perdonados, cubiertos sus pecados, dice la palabra. Pero hay algo que hace Dios. Mire lo que pasa, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al hombre del huerto al oriente, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Estos son tres versículos que muchas veces se malinterpretan porque se leen textualmente. Pero cuando empezamos a entender el carácter de Dios, tuvo misericordia, presentó su gracia, la gracia para con ellos. Ahora, Dios en estos tres pasajes muestra la consolación. ¿Y cómo la muestra? Miremos qué pasó. Dice acá que los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 23. ¿Por qué razón sacó Dios a Adán y a Eva del huerto? Si ya tuvo misericordia, si ya mostró su gracia, ¿por qué los saca? Para que no muriera para siempre. La condición del ser humano, ¿cuál era? Separado de Dios. Pero como está separado de Dios, no puede tener una comunión con Dios. Entonces, Dios hace algo. Dice que los expulsa del huerto del Edén para que ellos no comiesen ¿de qué árbol? El árbol de la vida. Ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la sabiduría del mundo. Pero ahorita el problema estaba en el árbol de la vida. ¿Por qué? Si comían de ese árbol, ¿qué podía suceder? Vivirían muertos, o sea, separados por siempre de Dios. ¿Y qué no se podía cumplir? La promesa que Dios mismo les dio en Génesis 3:15. ¿Qué les dijo en Génesis 3:15? Les dijo que iba a haber enemistad entre Satanás y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de él. ¿Recuerdan cuál es la descendencia de la mujer? ¿Quién iba a nacer? Jesús, la promesa, el Mesías. Pero ¿quién es la descendencia de Satanás?
La muerte, porque la muerte pasó a todos los hombres y todos, por cuanto todos pecaron. Entonces, el hijo de Israel, que iba a ser la mujer, Apocalipsis 12, Israel iba a tener un hijo, el cual era Jesús. Y Satanás, la descendencia de Satanás, no es un hijo de carne y hueso, no es el anticristo, sino que era una condición, la separación, o sea, muerte. Entonces Jesús, ¿qué iba a vencer? La muerte. ¿Dónde la venció? En la cruz. Pero antes tenía que pagar por el precio de ¿quién? De mi pecado. Entonces, conociendo esta historia, viene la pregunta: ¿por qué entonces sacó Dios a Adán del huerto y a Eva del huerto del Edén? Ahora, no se podría cumplir entonces la promesa que Dios había dado en Génesis 3:15 si ellos comiesen del árbol de la vida. Pero mientras los saca del huerto, miremos los detalles. ¿Qué habían adquirido Adán y Eva a causa del pecado? ¿Conocimiento de qué? Del bien y del mal. Y ese conocimiento del bien era según ¿quién? El mundo. ¿Cierto? Como dice Santiago, que la sabiduría del mundo es ¿qué? Diabólica. O sea, engañosa. Mientras que la sabiduría que viene de Dios es ¿qué? Pura, santa, perfecta. Y decíamos que, ¿cómo darnos cuenta cuál es la sabiduría que estamos recibiendo nosotros? ¿Cómo usted confirma que hay sabiduría de Dios en su hogar? ¿Cómo usted lo confirma? ¿Recuerdan? ¿Cuándo hay qué? Cuando hay paz. Cuando en casa hay paz. Cuando en casa hay qué? Armonía. Cuando en casa hay bondad, amor. Entonces ahí está actuando ¿quién? La sabiduría de Dios. Pero en las casas donde hay ¿qué? Peleas, discusiones, todas estas cosas, es porque alguien está metido allí que usted le abrió la puerta. Y es la sabiduría que viene ¿de dónde? Del mundo, del diablo, que es engañosa. Y la manera en que Satanás aprovecha la sabiduría del mundo para introducirla en tu hogar es por una puerta que usted abre y cierra. ¿Sabe cuál es? El orgullo. El orgullo es la puerta que yo abro y cierro porque nadie más la puede cerrar ni abrir sino solo usted. Y de esa manera entonces usted abre la puerta al diablo para que él venga y siembre en su hogar cizaña, disensión, pelea. Y estas cosas son las que usted tiene que tener inmediatamente. Tome aire, tráguese la cruz, como dicen por ahí. Y si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si reconoció que usted se equivocó, pues reconozca que se equivocó. Pero no deje que el orgullo mine su corazón. Entonces, aquí en Génesis 3, versículo 23, dice que Jehová los sacó del huerto para que, ¿qué hiciera Adán? Labrase la tierra de que fue tomado. ¿Cuál fue la tierra del que él fue tomado? A ver, estamos hablando del discipulado. Del polvo. ¿Y qué produce el polvo, hermano? Nada. Entonces, ¿qué era lo que le iba a producir la tierra a Adán afuera? Nada. Y aquí es donde empieza Dios a mostrar qué es realmente la consolación. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la realidad es que si usted mira Génesis 3:23, al momento en que ellos fueron expulsados, les hago una pregunta. ¿Adán conocía la tierra que había
fuera del huerto? No la conocía. Así que Adán, junto con la mujer, por supuesto, van a salir ¿a dónde? A una tierra que ¿qué? Que ellos no conocen. Una tierra que ellos no han trabajado, ni han practicado en ella, ni tienen experiencia. Entonces ellos salen. ¿Y cómo sale usted? Yo creo que ustedes tienen más experiencia en eso. ¿Cómo sale uno cuando va a una tierra que no conoce? ¿Cierto? Uno va guardando los pesitos, mirando a dónde vamos a dormir, dónde vamos a ir, quién nos va a recibir, con qué nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué están experimentando Adán y Eva? ¿Recuerdan lo que sintieron ellos con el pecado? ¿Qué sintieron ellos con el pecado? Miedo, temor, vergüenza, frustración, culpabilidad. Pero ahora ellos van a salir a una tierra que no conocen. Entonces, ¿qué sienten? Temor, incertidumbre, preocupación y también desfallecimiento, aflicción, desesperanza, impotencia, debilidad, angustia, desánimo. Les pregunto, hermanos, ¿vivieron eso? ¿Verdad que sí? Y creo que todos nosotros también, cuando por ejemplo perdemos un trabajo donde hemos estado tanto tiempo, ¿qué sentimos? Miedo, hay preocupación, porque ahora ¿qué va a ser de mí? ¿Se imagina usted? Piense usted como si fuera Adán y Eva saliendo del huerto. ¿Qué más pensaría? ¿Cómo se sentiría? Pero si todo lo teníamos allí, si no nos faltaba nada, todo lo teníamos, estábamos tranquilos y contentos, ¿por qué estamos ahora acá? Claro, tenían que recordar, fue porque ellos en ese caso pecaron. Pero Dios los sacó porque estaba bravo, porque se enojó con ellos. No, lo hizo porque sintió que por ellos, sintió amor desde antes. Pero ahora ellos salen y no saben a dónde van. Entonces, ¿quién iba a ir con ellos? Dios iba a estar con ellos. Y creo que fue lo primero que ustedes también hicieron, hermanos, cuando salieron de Venezuela, ¿verdad? Señor, ve tú con nosotros. Ve tú delante de nosotros, ¿cierto? Vaya a Isaías 41:10 y mire prácticamente lo que Dios con una acción está haciendo con Adán y con Eva. Isaías 41, versículo 10. Y creo que Dios te puede estar hablando esta palabra a tu vida hoy. Si has pasado por ese valle o tal vez estás en esa tierra desconocida. ¿Eso es qué? Consolación. Ese es el consuelo que Dios está diciendo, no temas, yo estoy contigo. No tengas miedo de lo que digan, de lo que hablen o de lo que esté sucediendo. Mi mano está contigo. No tengas miedo. Hasta aquí Dios ha sido fiel. Hasta aquí Dios te ha sostenido. Pero Él conoce tus miedos. Él conoce tus dolores. Él conoce tus frustraciones. Él sabe tu impotencia y tu debilidad. Pero Él está pidiendo algo hoy, que avive en ti la fe. Es por la fe que aquellos grandes hombres salieron de su tierra. Fue por la fe que Abraham salió de su tierra.
y muchos otros que estamos en Hebreos 11 que cuentan su historia. Así que cuando nacemos, ¿cómo nacimos de Dios? Separados. ¿Por causa de quién? Del pecado que cometió ¿quiénes? Adán y Eva. O sea, nuestra condición es separados. Nacemos separados. Pero aunque nacemos separados, Él muestra su amor, su compasión con nosotros, que aunque no lo conocíamos, Él nos conoce. Y Él sabe y sabía por dónde habías de pasar y los lugares que habías de atravesar y las situaciones que habían de venir a tu vida. Y en los momentos difíciles, Él estaba ahí. Él ha estado allí. A veces lo que pasa es que lo sentimos como distante, como si no estuviera con nosotros, como si se hubiera ido. Porque no lo oímos, no lo escuchamos. Y cuando vemos alrededor, no vemos nada. Pero Él dice, es necesario que creas. Porque al que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora, luego de que el Señor muestra su misericordia y muestra su gracia, entonces es cuando nacemos de nuevo. ¿Cuántos de aquí hemos nacido de nuevo? Ok. Si has nacido de nuevo, ¿Él qué te está prometiendo? Nunca te abandonaré. Nunca te dejaré. Siempre estaré contigo en todos los momentos más difíciles, porque Él es el que te anima, el que te reconforta, el que te levanta, el que te ayuda, el que te consuela en medio de ¿qué? De la tribulación, de la dificultad, de la situación. Se descuadró la cámara, cuadro. Ahora, esto es consolar. Y aquí dice que Padre, Dios de toda consolación. Busque Romanos 8, versículo 34. Y vamos entonces a mirar esta consolación. ¿Por qué era tan importante presentársela a Dios, a Adán y a Eva? Ellos andan en una tierra desconocida. Ahora Él los consuela diciéndole, siempre estaré con ustedes. No te dejaré, no te abandonaré. No tengas temor. Yo soy tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu socorro. Dice Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Por qué este versículo? Observe y compare el versículo que vemos ahora de Isaías. Le voy a leer el versículo de Isaías acá. Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Con qué te sustenta Dios? Con la diestra de su justicia. Ahora mire el 8:34. Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Mire cómo dice la Reina Valera. ¿Cómo dice ese versículo 8:34 al final? ¿Quién tiene la Reina Valera? El que además, dice acá, a la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios según Pablo? Jesús. ¿Y qué está diciendo Isaías 41? Que con qué va a sustentarte. Con la diestra. O sea, ¿con quién? Con Jesús. Es Jesús el consolador.
Es Jesús el que nos consuela y nos anima a seguir, a seguir. Sigue adelante, no temas, no desmayes. Yo estoy contigo, sigue, sigue, confía en el Señor. Él es el que nos da la fuerza. Por eso Él vive ahora ¿dónde? En nosotros, en mí. Por eso era necesario. Así que la diestra de Dios Padre, ¿quién es? Jesús. Y no es que esté a la diestra, o sea, no es la derecha. Entonces, ¿quién está a la izquierda? No, sino que cuando usted tiene una persona de confianza en su trabajo y usted tiene que partir o ir, ¿a quién se la confía? Al que es la mano ¿qué? Derecha suya. Y no es la mano derecha, sino a esa persona de confianza que usted puede dejarle su negocio y sabe que lo va a cuidar. Entonces, eso es a la diestra. Entonces, ¿en quién confió Dios para entregarte su vida? Y si Él dijo, Dios dijo que no te abandonaría, no te dejaría, entonces Jesús, ¿qué hace? La voluntad de quién? Del Padre. ¿Por cuánto tiempo Jesús va a estar contigo? Por siempre. Y que aunque te dejare madre y padre e hijos, siempre el Señor estará contigo. Como está escrito. Amén. Así que Adán y Eva estaban naciendo nuevamente en la fe cuando Dios los saca del huerto. Por eso estamos hablando en este seminario así. Dice que Adán y Eva salieron. Pero cuando salieron, fue cuando ellos ¿qué? Nacieron de nuevo. Pero cuando usted nace de nuevo, a ver cuánto ha nacido de nuevo, me dijeron. Todo, ¿verdad? Pero cuando usted nace de nuevo, hay un problema. Usted nació de nuevo, pero usted sigue ¿en dónde? Usted sigue en el mundo. Usted sigue en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades, en las tribulaciones. Usted sigue ahí. Pero usted nació de nuevo. Así Adán y Eva nacieron de nuevo cuando salieron del huerto. Pero ahora tienen que ser ¿qué? Enseñados. Entonces, el Dios de la consolación es ¿cuál? ¿Por qué se habla del Dios de la consolación? ¿Cómo consoló entonces Dios a Adán y a Eva cuando salieron del huerto? Caminando con ellos día y noche. Y tenía que consolarlos. ¿Sabe por qué? Porque ahora iba a suceder algo muy fuerte. Cuando Adán y Eva tuvieran su primer hijo, el cual fue Caín, Caín hizo algo que impactó la vida de ellos. ¿A quién mató Caín? ¿Cómo tenía que consolarse a una madre que acaba de perder un hijo? Y que lo acaba de perder porque su propio hijo lo mató. ¿Cómo queda un corazón cuando usted es abandonada o abandonado? Cuando usted es dejado, cuando usted queda en la incertidumbre, cuando queda vacío, cuando ya la base que tenía no está. Usted necesita ser ¿qué? Consolado. Dios entiende nuestro problema. Dios entiende nuestra tribulación. Y Él quiere consolarnos. Así que aunque Adán y Eva le fallaron a Dios, Dios los quiere fortalecer, animar y acompañarlos mientras llega la promesa de Génesis 3:15. Vaya a 2 Corintios capítulo 1. La carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Ahora leemos el 3 de introducción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué?
consolación, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿En algunas o en todas? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por un momento, ¿qué fue lo que sintieron Adán y Eva de ahí en adelante cuando salieron del huerto? ¿Qué experimentaron aparte de todo lo que dijimos? ¿Qué más experimentaron? Diga conmigo, el sufrimiento. Porque la tierra ya no le iba a dar el fruto. La mujer para tener sus hijos, ¿qué iba a tener? Dolor. Ahora, ¿qué venía? El sufrimiento. ¿Usted ha pasado por sufrimientos? Yo creo que todos hemos vivido sufrimientos de una u otra manera. Y estos sufrimientos los causó precisamente la condición en que el hombre quedó a causa del pecado de Adán y Eva. Así que Dios usa el sufrimiento tuyo o que has experimentado para poder darle consuelo a quienes. Vamos por partes. Adán y Eva quedaron preocupados, ansiosos, distraídos, débiles, etc. ¿Qué necesitan? Consuelo. Entonces Dios está con ellos, los consuela, los fortalece, los anima. Yo soy con ustedes, no teman, sigan. Pero ¿qué pasaría más adelante con los hijos de Adán? Y con los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Los hijos de Adán también necesitaban ser ¿qué? Consolados. Entonces, Dios aprovecha la situación que se presentó para que ellos aprendieran qué es qué. La consolación. O sea, que Adán y Eva experimentaron la consolación de parte de Dios con un propósito. Transmitir, ayudar, calmar, reconfortar a las otras generaciones que ellos iban a poder tener a su lado. El ser humano necesita ser consolado. Los hombres somos más duritos. No queremos ser consolados. Pero dice que todos tendremos que ser consolados por Dios. Y la razón por la cual Dios nos consuela es porque Él sabe que como hijos nos vamos a encontrar con personas que necesitan ser ¿qué? Consoladas. El que no ha sido consolado por Dios no puede consolar a otros. Es lo que Dios le quería enseñar a Adán y Eva. Para que tuvieran consuelo a los que iban a nacer, que iban a tener las mismas dificultades y problemas porque nacieron como de Dios, separados. Ahí está entonces la clave de la consolación. Y cuando has experimentado el consuelo de Dios, entonces podrás consolar a los que tú dices que están a tu alrededor y que tú amas. Vaya al Salmo 94, 14. Salmo 94, 14. Aquí está el mayor discípulo de Dios consolado. Si alguien había sido y recibido consuelo, era David. David sí que pasó las que pasó, pero ¿por qué los salmos? Mire lo que dice ese Salmo 94, 14. Cuando mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría.
Amén. Salmo 94, versículo 14. No le da ahí. Vea pues, yo lo anoté mal. Voy a buscarlo aquí. Es muy diferente. Bueno, léelo en esa versión. Aquí lo va a leer en la versión Reina Valera. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desampara su heredad. Bueno, un poquito diferente. Esta es otra versión. Y leamos el Salmo 103, versículo 13. Léelo a ver cómo se dice ahí. ¿Cómo dice? Ese es bueno, ese también puede ser. ¿Cómo dice en la otra? ¿Sí? Bueno, les queda de tarea. Sí, es. Sí, es que me gustó fue esta traducción, me pareció muy buena, muy práctica. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmo 103, versículo 13. Lo haré en esa versión también. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si lo leo en la Reina Valera, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Amén. ¿De qué se acuerda Dios? ¿Por qué Dios nos consuela? Porque Él se acuerda que somos ¿qué? Polvo. De que somos inertes realmente. Estamos muertos. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces estamos listos y preparados para dar ¿qué? Consuelo a otros. ¿Qué es lo que la gente necesita allá afuera hoy? ¿Qué fue lo que hizo la hermana hoy? Consolar. ¿Sabe qué necesita el mundo, hermanos? Consuelo. No necesitan reglazos ni bibliazos. Necesitan consuelo. Esos hijos necesitan consuelo. Aún esos familiares necesitan consuelo. Necesitan que alguien los escuche. Que alguien les dé una palabra de ¿qué? De ánimo, de aliento. Llevamos por 115 suicidios en Armenia de este año. La gente está desalentada, preocupada. Prefieren quitarse la vida para no sufrir más. Pero no se dan cuenta que aunque vino la situación del sufrimiento por causa del pecado de Adán y Eva, aún eso Dios lo usa para mostrar ¿qué? Su consolación. El Dios de toda consolación. Ahora vaya a 2 Corintios capítulo 1 y vamos a identificar entonces esto del sufrimiento y de los padecimientos. Porque hay una palabra que ha sido muy mal interpretada en la palabra y está en 2 Corintios 1, 5 al 6. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Hay otra versión ahí? Tal vez la textual o la lectura actual del versículo 5.
porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. A ver, hágame entender esto. ¿Cómo así que en nosotros viven las aflicciones de Cristo? ¿Quién entiende algo ahí? Si Cristo está dentro de nosotros, entonces tendremos aflicción. O lo que puede sentir el otro. ¿Cuál era la aflicción de Cristo? ¿Cómo les parece que Cristo tenía una aflicción? Y vamos a ver si es verdad. Vaya un momentico y vamos a mirar dónde está eso. Colosenses 1, 24 y 25. Vamos a mirar cuál era la aflicción de Cristo. Porque aquí dice Pablo que nosotros, de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Entonces teníamos que mirar cuáles son las aflicciones de Cristo. Primera de Colosenses capítulo 1, versículo 24 y 25. Mire cómo dice en la Reina Valera. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. ¿Sabe? Cristo dijo, consumado es en la cruz. O sea, ¿qué faltó de la ley para que Cristo la cumpliese? Todo fue cumplido. Pero Él tenía una aflicción que quedó. ¿Cuál era la aflicción de Cristo aún resucitado? Su iglesia. ¿Qué? ¿Qué de su iglesia? Pero ¿qué era lo que Jesús vino a hacer? Cuando Jesús comenzó el ministerio, ¿qué hacía? ¿Cuál era la labor de Él? ¿Qué llevaba? Las buenas nuevas. ¿Para qué? Para la salvación de la gente. Entonces, ¿qué es lo que no se ha cumplido en la tierra? La salvación del mundo. Entonces, ¿qué es la aflicción de Cristo? Cuando falta llevar ¿qué? La palabra. Jesús sufre una aflicción por su iglesia, porque aún falta mucha gente por llevar la palabra, por transmitir el mensaje de salvación. Entonces, ¿cómo Jesús va a llenar esa aflicción que aún Él tiene? Por medio de la iglesia. ¿Llevando qué? Su palabra. Así que cuando llevamos la palabra, estamos llenando la aflicción que todavía en nuestras almas está, porque ¿dónde vive Cristo? En mí. Entonces, ¿qué tenemos por las almas? ¿Qué? Entonces, ¿por qué debemos llevar la palabra? Para que tengan ellos ¿qué? Consuelo. La iglesia no ha entendido esto. La iglesia está pensando en Él. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Y Cristo está diciendo, ya lo hice todo. Pero no estás viendo a tu alrededor que la gente te hace ¿qué? Consolada. Y te he inscrito y te he dado vida eterna, pero ahora en Cristo, ahora en la iglesia, ahora como parte del cuerpo, ahora te he puesto para que vayas y ¿qué? Consueles a otros. Y así completar lo que hace falta de las aflicciones de Cristo. Vaya entonces allí a 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Así que, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados,
es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Por qué, hermanos, es que Dios permite la aflicción en sus hijos? Porque Él quiere, primero, en nosotros, para que podamos ser, ¿qué? Consolados por Él. Y la razón por la cual quiere que seamos consolados es para poder, ¿qué? Consolar a otros. Muy difícil. Muy difícil de comprender. Porque Dios lo hizo con Adán y Eva. ¿Y qué hizo? Los acompañó todo el tiempo. Los llevó todo el tiempo. ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? No cansarnos de hacer, ¿qué? El bien, de llevar una buena palabra, de transmitir vida, de llevar armonía, de animar, de reconfortar y decirle a ese que está allá grave con esa situación que tiene. Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que necesita la gente para convertirse al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer como iglesia. Y no mirarnos a nosotros mismos y juzgarnos por esto, por aquello, por eso que me vestí, que no me vestí. ¿Eso qué importa cuando Cristo, afligido en nuestro corazón, sufre por las almas? ¿Sabe qué ha pasado con nosotros? No sentimos dolor por las almas. Nos hemos vuelto tan conformistas en nuestro propio espacio que queremos que nuestro espacio sea el mejor, sea el mejor. Pero quite usted todas las personas alrededor. ¿Qué es en una ciudad usted solo? ¿Es feliz? No. Necesita que alguien más. Por eso es que la gente se reúne, porque quiere ser ¿qué? Consolada. Quiere ser escuchada. Quiere ser atendida. Y eso como iglesia es lo que necesitamos nosotros aprender. Vaya un momentico a Juan capítulo 11, versículo 28 para que miremos un ejemplo de cómo Jesús consoló. Porque Jesús es la representación de la consolación de Dios. Juan capítulo 11, versículo 28. Esta es una historia que usted conoce muy bien. Lázaro ha muerto. Y Jesús esperó 4 días más con él en la tumba. Dice el 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, la hermana de Lázaro, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Vino Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, ¿qué hacían? La consolaban. Y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Así que Jesús fue a consolar a quienes. A Marta, a María y a los judíos que con ella estaban cuando murió su hermano Lázaro. Jesús
era el Dios de la consolación. Y los milagros y sanidades de Jesús eran dadas solamente para Dios mostrar en medio de ellos el consuelo de Dios para con la humanidad. Dios sana a las personas para poder mostrar en ellos su consuelo, porque los milagros no salvan. Muchos fueron sanados y no siguieron a Jesús, pero eran necesarios. Entonces Jesús, ¿qué hacía todo el tiempo? Sanaba gente, porque constantemente estaba mostrando que la consolación o el consuelo de Dios para su pueblo. El Salmo 40:16 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Si alguien fue consolado, fue David. David entendía perfectamente lo que era el consuelo de Dios. Y por esa misma razón, él transmitía ese consuelo a los que le rodeaban. Vaya a Isaías 66:12 para ir terminando. Isaías 66. Isaías, capítulo 66, versículo 12 al 14. Mire la manera en que Dios consolaba. En muchos espacios del Antiguo Testamento Dios mostraba el consuelo de Él para su pueblo. Pero aquí dice en 66:12: porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Versículo 14: y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojarán contra sus enemigos. ¿De qué está hablando Dios? Del consuelo de Dios para su pueblo. Amén. ¿Cuánto la iglesia necesita ser consolada? ¿Sabe? Nosotros necesitamos ser consolados por Dios. Usted no lo dice, pero la carga que usted lleva cada día es muy fuerte. Y muchas veces esas cargas no nos dejan ni siquiera adorar a Dios. No nos permiten siquiera sentir el consuelo de Él. Mire el versículo 26. El versículo, en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Cuando Jesús fue a la cruz, Él dio su vida. Pero Él les había dado una promesa a su iglesia. Porque Jesús se iba. Y decimos que Jesús está ¿dónde? En nuestro corazón. Pero ¿cómo está Jesús en nuestro corazón? ¿Y cómo está Jesús en el trono celestial? San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por algunos días. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice el versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Jesús va a partir, promete algo. ¿Qué fue lo que prometió Jesús que vendría después de él? Hay otra versión que dice, y mandará otro consolador. Entonces, ¿quién era el primer consolador? Jesús. Entonces, hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué estamos descubriendo del Espíritu Santo? Él es el que, el otro consolador. Ahora, Jesús vive en mí, pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el consuelo de Dios en tu vida? Pero ¿hace cuánto no tienes una relación con el Espíritu Santo? He aquí la clave. Tú pides, y hasta en el nombre de Jesús, y siempre esperas que venga algo de afuera, pero lo primero que necesitas es lo que Dios quiere hacer contigo, que es ¿qué? Consolarte. El consuelo de Dios está ¿dónde? En el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos guía a toda verdad, pero antes de una verdad necesitas ¿qué? Ser consolado. Y estás esperando que Dios baje y te ponga la mano y todo esto para consolarte, pero Él dice, ya está el consuelo en ti. ¿Por qué no lo usas? No temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, siempre cuidaré porque yo estoy y eres la diestra de mi justicia y vive en ti. Ahora, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Adán y Eva fueron diseñados por Dios nuevamente. Pero lo que nunca nos enseñaron a nosotros es que nosotros, cuando nacemos de nuevo, tenemos a un consolador que nos acompaña todo el tiempo. Pero no tenemos una relación con Él porque en cierta manera no lo conocemos. No lo conocemos. Así que Dios lo hizo todo. Pero el Dios de la consolación ya vive ¿dónde? Diga, en mí. Pero necesitas experimentar el consuelo de Dios para poder consolar a otros. Así que Dios saca a Adán y a Eva del huerto para consolarlos, para que ellos pudieran a sus descendientes consolarles también en el sufrimiento en que ellos también